Bienvenidos, bienvenidos a esta actividad de Razón y Revolución, este sábado de la tarde. Espero que estén muy bien. La idea es discutir la crisis. Obviamente hay una crisis política importante, hay ciertos elementos de la coyuntura que sacuden a todo el mundo. Hasta ayer no sabíamos cuál era el gobierno que teníamos, si teníamos gobierno. De hecho, estuvo en algún momento en duda la continuidad del gobierno mismo, o por lo menos del presidente o de la vicepresidenta. Es decir, hay una serie de conmoción política, todo el mundo está muy movilizado, todo el mundo quiere saber qué pasa, y obviamente nuestra función en principio es dar una respuesta. Pero hay algo más de eso, que no solamente tiene que ver con el carácter de la crisis, sino además eh, cómo intervenir en la crisis. Es decir, porque nosotros como partido no solamente tenemos que hacer una caracterización, sino una intervención. Una intervención de la mano de la caracterización. Es decir, a menos que uno tenga una caracterización muy adecuada de qué es lo que está pasando, eh, digamos, si uno no tiene repito, si uno no tiene una caracterización muy adecuada de lo que está pasando, no puede intervenir adecuadamente y eficientemente. Por lo tanto, es importante entender el carácter de la crisis. Porque además nuestra idea hoy, para conversar, fíjense el título es Una salida socialista a la crisis política. Es decir, tenemos una crisis, hay que analizarla, hay que entender por qué. Pero también tenemos una salida. Y una salida socialista, es decir, una salida de largo plazo. Una salida que no sea, que exceda lo meramente inmediato. ¿Mm? Una salida que empiece por lo inmediato, porque siempre el futuro empieza hoy, ¿no? Es decir, o mañana, pero que tenga un horizonte a eso inmediato. Así que eso inmediato por lo que vamos a intervenir esté integrado en un horizonte de un futuro posible y cercano. Porque esa también es la idea de la charla. Es decir, entender qué tipo de crisis, entender cómo intervenir y tercero, y eso me parece lo más importante, entender en qué horizonte intervenir para un futuro posible y cercano. Cuando digo posible, posible no suena bien, no suena reformista, es lo posible. No, no, posible en el sentido de lo potencial, es decir, esto es posible, se puede hacer, ¿sí? Obviamente puede no pasar, ¿sí? Lo contrario de posible es o lo imposible o lo inexorable, ¿no? Es decir, nosotros nos ponemos un futuro imposible. Por ejemplo, el paraíso sobre la tierra, en el cual, digamos, el paraíso después del apocalipsis que soñó la Biblia y que soñaban, digamos, las mitologías medievales. No, no, es decir, es un futuro posible, realmente posible. Es decir, no es el paraíso, digamos, de Mahoma. No, no, es el futuro posible, pero tampoco inexorable. Es decir, es un futuro que no es inexorable, no que sí o sí vamos a llegar acá. Por lo tanto, no tiene ningún sentido organizarse, no tiene ningún sentido luchar, no tiene ningún sentido intervenir políticamente, no tiene mucho sentido tampoco esta charla, más que un deleite intelectual, porque el futuro va a venir sí o sí. Es simplemente sentarse a esperar. No, es un futuro posible. Por eso es la idea de posible. Y la otra idea del futuro, además de posible, es cercano. Es decir, la idea de trabajar por un futuro que sea posible, pero un futuro que nosotros podamos ver. Porque la idea es que la revolución sea algo, digamos, que no sea de las próximas generaciones, sino, mira, trabajemos ahora, pongamos nuestro grano de arena para que las próximas generaciones, o sea, nuestros nietos, nuestros bisnietos, recojan los frutos. No, eso, digamos, es muy difícil llamar a una militancia masiva para eso. Si eso puede servir para un grupo de elegidos o de iniciados, no para un partido de masas. Es decir, nosotros realmente queremos convocar a la población, y convocar a la gente y convocar a los militantes y a todos aquellos que se quieran sumar a una militancia, a que ese futuro que es posible, además, sea cercano. Es decir, que lo pueda ver en vida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Mañana? No, mañana no. Pero en un plazo razonable. Es decir, en ese sentido, la propuesta es
Argentina 2050. ¿Por qué? Porque en el 2050 vamos a ver la revolución. No, la idea es un proyecto que llegue a la Argentina a mediados de este siglo a a hacer otra cosa de lo que es, hacer un país donde efectivamente se pueda vivir. Bueno, a eso vamos a llegar, ¿no? Es decir, estas tres cosas vamos a tratar de hacer en una hora, ¿no? Si no nos alcanza el tiempo, seguramente habrá otras próximas reuniones. Pero en una hora vamos a tratar de hacer eso. Es decir, tratar de entender la crisis de la Argentina, es un diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer. Dos, eh, cómo intervenir y cómo, sobre todo, tiene que intervenir un partido revolucionario. Y tres, esta cuestión del horizonte de futuro, ¿no? Es decir, digamos que la 2 y la 3 van de la mano. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de hacerlo en una hora para que ustedes tengan tiempo de preguntar, de criticar, de opinar, de que puede haber un intercambio entre nosotros. Limitado, ¿sí? No pudimos hacer la charla en Meet para que ustedes puedan hablar por cuestiones técnicas y además por cuestiones de difusión, pero sí podemos conversar por esta vía tan mediada de la escritura. Y, digamos, además de que todo aquel que esté interesado, podemos hacer nuevos encuentros, más chicos, más reducidos, eh, en los cuales poder tener un intercambio más fluido. ¿Eh? Entonces, esa es la idea, porque además terminamos con una invitación puntual, ¿sí? Es decir, esta charla termina con una invitación. Eh, Obviamente, la invitación es abierta. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte de la charla. Yo tengo una desviación docente. La desviación docente es que a veces en una charla, y más en esta característica de charla, uno habla y habla, ¿no? Pero la desviación docente que tengo es que normalmente paro y pregunto si se entendió. Y bueno, eso me parece que no va bien con la charla. Pero por ahí si paro y pregunto, este, no se alarmen. Bueno, vamos entonces con la primera cuestión, el problema de la crisis. ¿Qué tipo de crisis? ¿No? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacer. Uno ve que hay una crisis, que hay algo que no está funcionando. Bueno, ¿qué es lo que no funciona? Bueno, acá ya hay un problema. Porque cuando uno pregunta qué es lo que no funciona, supone que hay algo, hay una sola cosa que no funciona. Y uno podría decir, sí, lo que no funciona es el capitalismo. Y yo con eso estoy englobando muchas cosas. Bueno, pero eso hay que precisarlo. Y además, el capitalismo no funciona en muchos lados. Y no por eso hay convulsiones políticas tan importantes, o no por eso tenemos la crisis que tenemos en la Argentina. Entonces, hay que tratar de empezar a precisar. Lo que uno encuentra en esta crisis, y particularmente en el escenario que vimos estos días, estos dimes y diretes, de que digamos, uno decía una cosa, se insultaban en público, después se arrepentían, decían que uno tenía que renunciar, después que no. Digamos, esta comedia de enredo que estuvimos mirando estos días, ese es un punto de llegada y también un punto de partida de una crisis que en realidad incuba, eh, yo diría varias crisis, tres tipos de crisis. Es una crisis en la cual confluyen y se superponen tres tipos de crisis, ¿no? La primera es la crisis económica, la segunda es una crisis de conciencia y la tercera es la crisis de las estructuras políticas. Uno llamaría la crisis política, ¿no? Es decir, son crisis que, si se quiere, son como muñecas rusas, que la más grande va conteniendo a la más chica. Pero es muy importante tratar de entender todas, desde la más general a la más particular, porque sobre todo la más general eh, es la que nos va a permitir entender cómo salimos. Es decir, entender por qué Alberto se pelea con Cristina y cuáles son los ministros que deberían renunciar o que no, y cuáles se quedaron, iguales no, no nos lleva a entender cómo hacemos para sacar a la Argentina de donde está. A su vez,
Si no hay una crisis económica más general, yo no sé si pasan estas cosas. Entonces, es importante entender ese marco general. Eh, Vamos a hacerlo en forma breve, no es una charla de economía, pero sí es importante entender ciertas cuestiones. Primero, la Argentina está en el medio de una crisis capitalista mundial de la década del 70, que tiene sus, digamos, sus explosiones cada tanto, y que tuvo una explosión muy fuerte en el 2008 y una en el 2018, otra en el 2018, perdón. Es decir, la Argentina entra en las generales de la ley. Pero además, la Argentina tiene una particularidad, tiene dos particularidades. La primera es que cada vez que el mundo se resfría, la Argentina le agarra cáncer. Es decir, uno ve la crisis del 2008, la crisis del 2018 y vemos que, digamos, hay países que, si bien entran en crisis, no tienen este grado de agudización. En la Argentina parece particularmente grave. Pero el otro elemento es que, si bien la Argentina recibe las crisis con una envergadura importante, lo interesante es que tampoco participa demasiado de los auges, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque uno lo que ve es que la Argentina viene en decadencia de los últimos 70 años. De la década del 50 para acá, es que la Argentina entra en un proceso eh, de crisis, en un proceso de cierta dificultad para el funcionamiento del capitalismo. Y en una dinámica muy particular, como digo, que va a generar determinadas crisis, y esas crisis van a tener más o menos la misma dinámica, ¿sí? Que son las particularidades de la Argentina. ¿Cuáles son? Eh, Básicamente, el problema que tiene el capitalismo argentino es que tiene una burguesía muy ineficiente. Particularmente la burguesía industrial. Esa burguesía es muy ineficiente, pero no quiere morirse. Entonces hay que estar sosteniendo la abuela, por decirlo así. No, mira, la película La Nona, a mí me parece que la película La Nona, ahí, me olvidé el actor, bueno, no importa. Pepe Soriano, ahí está. Si uno mira la película La Nona con Pepe Soriano, uno va a ver el problema de la Argentina. Es decir, si uno pondría, esa es la burguesía media argentina. Si lo que uno dice la burguesía nacional es la nona. Es decir, hay todo el tiempo que darle de comer, hay que hacer esfuerzos mayúsculos para darle de comer, toda la familia se anda degradando para darle de comer y finalmente termina la nona matando a todo el mundo, ¿no? Es un poco lo que vemos con nuestra, por decirlo así, burguesía industrial. Estoy simplificando mucho, no es toda la burguesía industrial, pero no importa, es simplemente a los efectos que se entienda el problema, que requiere que la sostenga. No puede competir a nivel internacional, no tiene una productividad, no llega a la productividad media, es decir, es ineficiente. Es ineficiente y no se quiere morir. O sea, hay que sostenerla. Entonces, hay un esfuerzo nacional para sostenerla a esta burguesía lo interesante de esto es que ya empezamos con un primer diagnóstico. El problema de la Argentina no es la oligarquía agraria, al revés. No es que hay una burguesía pujante y una oligarquía agraria que retrasa todo, ¿no? Es decir, como cree la izquierda. No, particularmente el trotskismo, ¿no? Es decir, no, es al revés. Los parásitos es la burguesía industrial. ¿Que hay que sostenerlos con qué? Con la renta agraria, cuando se puede, y cuando no, con deuda externa. Y otra vez acá tenemos el problema de la deuda externa. Fíjense cómo empezamos a deslindar los problemas. Básicamente esos son los problemas de la Argentina. Tiene un hueco. ¿Sí? Hay un hueco, un espacio ahí, un pozo ciego que hay que meter plata todo el tiempo. Y eso genera crisis. Cuando hay plata, ese hiato, ese espacio, más o menos se cierra. Cuando no hay, o sea, cuando hay los precios internacionales de los commodities están altos o cuando se recibe deuda externa, por ejemplo Menem, ese espacio se cierra y más o menos la Argentina parece repuntar. Cuando ese hueco se agranda, bueno,
aparece la crisis. Por eso la Argentina anda estallando cada 10 años. Son los problemas que tiene la Argentina. Esos son particulares. Otros países no tienen ese problema. Otros países viven de la renta agraria, pero no tienen una industria. Y por lo tanto, esa renta no necesitan andar cubriendo con esa renta otras cosas. Tienen otros problemas, ¿sí? Por ejemplo, tendrán un problema de tipo, como uno piensa en Uruguay o Chile o Bolivia, tendrán problemas más bien, por decirlo así, maltusianos. Es decir, ¿cuánta población puedo sostener con esta renta? ¿No? Bueno, para eso está la inmigración, como válvula de escape. Bueno, pero son otros problemas. La Argentina tiene estos. Y es importante porque ahí empiezan a aparecer, a partir de estos problemas que tiene la Argentina, empiezan a aparecer los diferentes alineamientos políticos en torno a cómo resolver estos problemas y empiezan a aparecer diferentes programas en torno a cómo resolverlos. Es decir, una parte de la burguesía va a decir, me tenés que mantener, no me importa cómo. Otra va a decir, no mantengamos a nadie, por ejemplo, Milei, los llamados liberales. Otra parte va a decir, mantengamos a los que podemos, a los que parece que van a poder arrancar solos, a los que no necesitan tanto, y el resto, bueno, no se podrá. El desarrollismo, por ejemplo, Macri, por ejemplo, Cavallo. No, es decir, ahí empezamos a ver alineamientos y nos empieza a quedar claro dónde está cada uno. ¿Sí? Entonces, esto me parece importante entenderlo como cuestión inicial. La Argentina está en una crisis, la Argentina, digamos, arrastra una crisis hace 70 años, arranca una decadencia hace 70 años, porque todo esto, ¿en qué se traduce? Además de las crisis que vamos viendo, se traduce en caídas muy estrepitosas y recuperaciones muy frágiles. En el medio, la clase obrera va degradándose, ¿sí? Un salario que está que puede comprar alrededor de la mitad, si no menos, que en la década del 70. Las condiciones de vida, ¿sí? Digamos, cuando yo nací no existían las rejas, por ejemplo. No quiero decir mi edad, ¿no? Pero tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero no existían las rejas. Yo tengo un video mío en la vereda, muy bebito, en la vereda de la casa de mi abuela en Paternal. Donde uno salía a tomar mate a la vereda, esa cuestión de tomar mate en la vereda. Bueno, ¿qué significa? Que hay eso obviamente es inexistente hoy. Digo, tiene que ver con la degradación de las condiciones de vida de la población. Y por lo tanto, no se puede entender las crisis políticas, las crisis de conciencia, sin entender esto. Y tampoco se puede entender la dinámica política sin entender esto. Ahora, pensemos entonces en los últimos años. Porque está bien, esto es algo muy general, pero hay algo que viene pasando hace unos años. Y es que luego de la caída de 2001-2002, es decir, en 2001 hubo una caída muy importante, hubo un alza de los commodities de 2003-2008 que no alcanzó a llegar a los niveles de los 90. Esto es interesante porque la Argentina, entre que cae y se levanta, y cae y se levanta, va describiendo una línea descendente. ¿Sí? Aún ese alza 2003-2008, ¿basado en qué? En el aumento de la soja, entre otras cosas, se transforma en una crisis cuando se agota todo eso, y eso aparece en la crisis de la 125, la crisis con el campo del 2008, empieza una crisis que llega hasta hoy en día, que en realidad la crisis se posterga entre el 2008 y el 2012, porque, digamos, en el medio está la elección del 2011, el 54%, porque del 2008 y el 2012 se utiliza toda la plata que se había acumulado, ¿no? Y ahí tenemos YPF,
tenemos el ANSES, ¿sí? Ahí aparece la estatización de las AFJP con Vudú, y agarran la plata del ANSES y la vacían el ANSES, lo que quedaba del Banco Central, es decir, entran a vaciar todos los lugares donde pueden empezar a vaciar, empiezan a sacar de donde no hay. En el 2012 la plata se acaba y empiezan a pedir deuda y empieza todo el problema con el Club de París y, y los juicios con el juez Griesa y todo eso que ya conocemos. Eh, pero el punto es que a partir del 2012 hasta hoy continúa un tobogán muy pronunciado. Un tobogán de degradación, de crisis económica general y sobre todo degradación de la vida de la clase obrera muy pronunciado. Tan pronunciado que se llevó puesto a dos gobiernos, incluso va en camino a llevarse puesto un tercero. ¿Sí? Es decir, el segundo gobierno de Cristina, que pierde porque la crisis económica se la lleva puesta, el gobierno de Macri, que la crisis se lo lleva puesto, y este gobierno, que la crisis parece que se lo está llevando puesto. Para dar algunos números, el salario privado en blanco en la actualidad es el más bajo desde el 2007, es el 70% del 2007 en poder adquisitivo. Si hoy un salario privado en blanco tiene un poder adquisitivo del 70% de lo que tenía en 2007. Fíjense el tobogán. Ni hablar de los números de pobreza e indigencia que nos acercan al 2001, pero que vienen arrancando desde el año 2012. ¿Sí? Recordemos en 2012-2013 los saqueos, ¿sí? Es decir, hay una serie de elementos. No quiero ponerme a hacer ese repaso histórico porque tenemos poco tiempo, pero sí que entendamos esto. Es decir, hay una estructura del capitalismo argentino que no funciona, por eso que vimos, hay una crisis que ya lleva 10 años, ¿sí? 10 años, digamos, los economistas calculan que, digamos, en estos 10 años se dio la mayor caída consecutiva del PBI en la Argentina. ¿Sí? Si tomamos, porque no en todos los años hubo alza, hubo caídas, pero fue el periodo donde hubo más años de caídas consecutivas. ¿Sí? Ni hablar de la caída del año pasado del 10%. Es decir, hay una crisis generalizada de largo plazo de la Argentina, hay problemas de largo plazo y hay problemas de mediano plazo. Una crisis económica de mediano plazo. Bien. Ahora, hasta ahí es una explicación de estructura. Eso no quiere decir que tengamos necesariamente una crisis política. Obviamente es muy difícil gobernar un país con estos niveles, no solamente de pobreza e indigencia, sino estos niveles de caída, y de caída tan pronunciada. ¿Estamos de acuerdo? Es muy difícil, pero no necesariamente es imposible. Y no necesariamente lleva a lo que digamos, venimos viendo. Vemos países que han logrado arrastrar a la clase obrera hacia condiciones mucho peores y sin embargo, digamos, no generan esa crisis. Es decir, la economía no me explica todo. ¿Sí? Hay un elemento ideológico que lo viene precediendo, o mejor dicho, que viene acompañando esto. Y es eso que llamamos la crisis de conciencia. ¿Qué significa la crisis de conciencia? Es interesante. Todo Estado tiene que lograr que los explotados confíen en el sistema. Y cuando digo confíen en el sistema confíen en que el Estado es el Estado de todos, que confíen que los mecanismos de dinámica institucional, o sea, las instituciones, sean las adecuadas, o sea, la democracia en este caso, el Parlamento, el Poder Judicial, y en tercer lugar, que el personal político es el que expresa esas aspiraciones. Cuando digo el personal político, no me refiero a tal o cual, sino
al personal disponible. ¿Sí? Es decir, uno puede decir, no, no es Cristina, es Macri, no es Macri, es Larreta, pero el elenco es el elenco que expresa todo eso. Que en ese elenco, que en ese abanico, está todas las opciones posibles. ¿No? Es decir, a mí no me gusta este, me gusta el otro, está bien. Pero el conjunto del elenco reúne las aspiraciones generales y representa o logra hacer creer que representa el interés general. Y lo que nosotros tenemos en la actualidad es una crisis de esa conciencia. Una crisis que uno podría decir que arranca en el 2001 con el voto clemente y que tiene algunos antecedentes, la traición de Menem, es decir, Menem dice una cosa, después hace otra, el pacto de Olivos con el radicalismo, pero, digamos, ¿cuál es el elemento de esa crisis de conciencia? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se manifiesta esa crisis de conciencia? Se manifiesta en la oscilación electoral, ¿no? Es decir, si uno mira, agarremos del año 2007, 15 años atrás, ¿no? Poco menos. En el 2007, y tomemos el corazón del país. Después vamos a ver, las provincias tienen otra dinámica, pero pensemos en el corazón del país. El Gran Buenos Aires. El 2007 gana Cristina sobre... gana Cristina, perdón. El 2005 gana Cristina sobre Chiche Duarte. El 2007 gana Cristina, ¿sí? En el 2009 Cristina pierde. El kirchnerismo o el peronismo pierden. ¿Y con quién pierden? Pierden con un tipo que dice Alica Alicate y no existe nunca más. Era eso. ¿Y a quién le gana Alica Alicate? Alica Alicate, Francisco de Narváez, ¿no? Le gana a Néstor Kirchner y a Daniel Scioli, más todos los intendentes que estaban en esas, en las llamadas candidaturas testimoniales, ¿sí? Es decir, el Dream Team del PJ, el Dream Team de la política, pierde con un ignoto, se pierde con Chacarita. Vamos al 2011. Cristina saca el 54%. Ahí en ese 2011 tiene que ver con esa postergación de la crisis entre 2008 y 2012 que yo les contaba, ¿sí? Cristina puso toda la carne del asador. Y después vamos a ver qué significa esa carne del asador. 2013. Va Massa apoyado por Macri. Pierde Cristina en Buenos Aires. 2015. Va Macri. Massa va aparte. ¿Sí? Gana Macri. 2017 vuelve a ganar Macri. 2019 pierde Macri con Cristina y Alberto. 2021 gana Larreta y pierde el gobierno. El mismo gobierno que perdió. En 2 años el gobierno perdió 5,5 millones de votos. Menos de 2 años. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que no hay ningún voto consolidado, que no hay ninguna conciencia, ninguna identidad, ni peronista, ni radical, ni pro, ni nada. Es un voto meramente economicista. Me das un plan, me das, el salario está alto, me das plata, te voto. No me das plata, no te voto. Y eso es una especie de relación puramente comercial. ¿Y eso qué nos está diciendo? Eso nos está hablando de una desconfianza. ¿Sí? Yo no confío en vos. Vos no expresás mis intereses. Todo ese personal político no expresa mis intereses. No soy yo. Entonces, ¿qué tengo con ese personal? Una relación estrictamente comercial. Firmame acá, te voto. Y me da lo mismo vos o él. Son lo mismo. Para mí son lo mismo. Entonces, el que me da plata lo voto, punto. ¿Por qué? Porque también votar no va a cambiar nada. A mí no me va a cambiar la vida votar. Entonces,
Es muy interesante una anécdota que contaba Fernando Niembro cuando lo llamaron a hablar de política hace poco, y él contaba que él fue a un barrio carenciado de la provincia de Buenos Aires a dar una charla, y él daba una charla, y una señora se levantaba y dijo, perdone, yo vine por la chapa. Me dijeron que él hablaba de la República y no sé qué cosa, que Cristina, que Cristina no respetaba las instituciones y todo, y la tipa le dijo, está bien, yo vine por la chapa. ¿Me van a dar la chapa? Y él dice que se quedó, y claro, efectivamente. Es decir, a esta, a esta gente no le importa todo eso. Que no le importa no significa, es muy interesante, no es que, digamos, son animales, ¿no? Que no tienen capacidad de raciocinio. No, no le importa porque llegó a la conclusión de que toda esa gente no la representa. Y lo único que puede lograr por ahora es que le resuelvan el problema más inmediato. Porque el gran problema no se lo van a resolver, no, a esa persona no la van a sacar de la villa. Entonces, dame la chapa para que mañana no me llueva y listo, ¿qué querés? El voto no, no me importa. Ahora, no es solamente esa población. Si bien hay alguna población que es fiel, pero el resto de la población tiene también ese voto. Entonces, lo que hay ahí es un quiebre, el quiebre de una relación. La relación se quebró. No solamente ya no hay gente que es peronista y que vota peronista porque los peronistas, o gente que es radical, porque no me importa quién pongan, yo voto al radical, ¿no? Dice, no me importa quién pongas, es el partido, yo voto un partido, voto una idea. No, se acabó. Ni siquiera hay una cuestión en la campaña electoral de la imagen. Si uno se pone ahora, mira, ahora vamos a ir a la discusión que hay entre Cristina y Alberto, no es una discusión de qué imagen damos, es cuánta plata metemos. Entonces, eh, ahí hay algo que se rompió, ¿no? Eh, y eso que se rompió eh, determina, eh, determina la actitud de estos políticos, de las estructuras partidarias. Y sume a, la estructura, a las estructuras políticas argentinas, ahora vamos a ver, es una crisis permanente. ¿Por qué una crisis permanente? Y ahora vamos a ver, porque el que tiene plata gana una elección. Y entonces yo no necesito ni un partido, ni una estructura, ni un conjunto de ideas, ni aliarme con este, yo necesito plata. Entonces se va jibarizando la política. Y además se crean gobiernos muy frágiles. Lo que vemos en esta crisis de conciencia es que se pierde esta cuestión de lo que uno llama la hegemonía, esta palabrita, que parece muy, muy académica, pero es esta cuestión de el consenso por la coerción, perdón, la dominación por la coerción y por el consenso. Es muy importante esto, porque ¿qué significa que yo no tengo el consenso pleno? Que la gente tiene esa crisis de conciencia. Y el problema que tengo es que si no tengo plata, la gente no me va a votar, la gente me va a sacar. Cuando hay una identificación política, yo puedo tener plata, puedo tener un poco menos, puedo tener un poco más, pero tengo un margen. Yo tengo margen. Ahora, si toda mi relación con la gente sabe que yo no la represento, la gente desconfía de mí, y la gente lo único que quiere, hay una relación puramente comercial. En cuanto yo no tengo plata, la gente se va. Y es la diferencia entre pedirle plata prestada a un tío y pedírsela a un banco. Si yo no le puedo pagar a mi tío, y mi tío me va a esperar, mi tío me va a ayudar, tal vez no me cobra intereses. Un banco no, un banco me remata la casa. Y esto es lo mismo con la relación entre la clase obrera y la burguesía. En donde no me pusiste un peso, no te voto. Y ustedes me van a decir, pero, escuchame, Fabián, si desde el 2007 estamos perdiendo plata. Sí, claro, me pones un peso, te voto, no me pones, perdí, voto a otro. Y así se va sucediendo, justamente, como
los gobiernos tienen plata y después no tienen, y la cosa va para abajo, la crisis es cada vez mayor y el personal político ya no se puede reciclar. Pensemos, a Cristina la echaron en 2015, vino Macri. Cristina después ya no se pudo volver a presentar, se tuvo que presentar con Alberto. Aparece Alberto. 2021, no se puede presentar Macri, tiene que venir Rodríguez Larreta, porque Macri ya está quemado. ¿Se entiende? Es decir, obliga a un recambio permanente y obliga a una crisis permanente de las estructuras políticas. Ahora, a esta crisis de las estructuras políticas a esta crisis se le agrega un problema, si se quiere, espacial. No, a esta crisis en la conducción se le agrega un problema espacial, que es como yo decía antes, como acá la elección la gana el que tiene plata, ya no hace falta las grandes estructuras. Y ante la caída de las grandes estructuras, sobre todo en el 2001, hay una caída de las grandes estructuras, una explosión de las estructuras partidarias, el PJ y la UCR, que explotan como partido, cada uno se va a asegurar lo que se puede asegurar. Por ejemplo, los intendentes. Los intendentes aparecen como una especie de mini gobernadores sin demasiada estructuración a nivel nacional. ¿De quiénes son los intendentes? Del que le baje plata. Punto. Lo mismo los gobernadores. Lo mismo la CGT. Lo mismo los movimientos sociales. Es decir, lo que tenemos es la fragmentación de la política burguesa. Intendente, gobernadora, CGT, movimientos sociales, sindicatos docentes, es decir, no hay nadie que los estructure. La estructuración normalmente viene en forma muy, muy frágil, muy provisional, y básicamente esa es la función que cumplió el kirchnerismo después del 2003, la función de ese pegamento. Y el fracaso de ese pegamento de construir su propia estructura. Entonces, nosotros llegamos acá con todo lo que dije antes, más la destrucción de las estructuras políticas. Con lo cual, lo que vemos es que la capacidad de la burguesía de ejercer una dominación estable, una dominación sólida, es cada vez más problemática. Claro, obviamente, si del otro lado, si del otro lado la clase obrera no se estructura, esto puede descomponerse cada vez más hasta niveles que, digamos, infinitos, ¿sí? Pero también lo que vemos es que, digamos, en la ausencia de una clase obrera que se estructure de otra forma, esto evoluciona hacia allí. Lo más interesante es que a pesar de que la clase obrera no ha generado después del 2001 una amenaza importante, la burguesía no se pudo recomponer. Por eso es la profundidad de la crisis, ¿sí? Ahora, también lo que llamamos el macrismo, ya habría que ver si lo llamamos macrismo, es una coalición que parece más sólida mientras gane, pero no tiene extensión territorial. Entonces nosotros llegamos a qué? Llegamos al 2019 con una crisis estructural galopante que no se resuelve, con diferentes fracciones de la burguesía pidiendo cosas diferentes. Tenemos una caída de mediano plazo muy aguda de la economía y sobre todo una pauperización muy acelerada. Tenemos una crisis de conciencia que se arrastra en el 2001 y que no se logró revertir a partir del kirchnerismo. Y tenemos la destrucción, la progresiva destrucción de las estructuras políticas. Entonces llegamos así al 2019 con, si se quiere, la oportunidad de una de esas estructuras de eliminar al kirchnerismo, o sea, fundar el albertismo. Era una posibilidad que tenía la burguesía. ¿Por qué digo esto? Porque el kirchnerismo está muy ligado a eso que nosotros llamamos bonapartismo, a una crisis general, a un empate que logra la clase obrera en el 2001,
y a la función del Bonaparte, es decir, de ser una especie de pegamento y de equilibrio. ¿Sí? Eh, una posibilidad de salida era Macri, la otra era Alberto. Eh, que tiene, Alberto, a diferencia de Cristina, tiene un elemento de ser carne de la máquina. Alberto es carne de la máquina del PJ Capital. ¿Sí? No es un outsider, Alberto. Es un hombre, a diferencia de Néstor, incluso de Cristina, es un hombre que toda la vida estuvo dentro de la estructura del PJ. Es decir, fue el hombre que llevó adelante las privatizaciones de las AFJP de Menem. Fue un tipo que le armó la caja política a Duhalde a partir del año 95. Fue el que armó el Banco Provincia y por lo tanto el que armó toda la caja política de Duhalde. Fue el jefe de gabinete, intervino en la crisis del 2001, en esa alianza de Duhalde, y fue el jefe de gabinete, nada menos que de Néstor Kirchner. Es un hombre muy ligado a la máquina del PJ. Y rompió en el 2008 cuando rompió el PJ. Es decir, no es un outsider, si bien no tiene un movimiento propio, pero es un tipo outsider, es un tipo que perfectamente tenía la posibilidad, ya la desperdició varias veces, de crear una estructuración nacional. Bien, a ese gobierno de coalición del 2009 sumamos la pandemia, el fracaso de la pandemia y el fracaso de la economía. Fracaso de la pandemia, 114.000 muertos en la Argentina, como todos saben, una de las peores cifras a nivel mundial de muertos por millón, una de las peores vacunaciones de América Latina, superado por Chile, Uruguay, incluso en un momento Brasil. Es decir, no, no cuidó, no vacunó, todos sabemos que no vacunó porque tenía una serie de chanchullos con Sigman y el laboratorio y con la alianza con Rusia, es decir, AstraZeneca y Sputnik. Eh, Hablando de Sigman, bueno, Mansur, uno de los socios de Sigman, es decir, uno responsable de todo esto, sube al gabinete. Decimos. Entonces, un fracaso de la economía, caída del 10%, ya sabe, todo lo que dijimos, las tasas de indigencia y pobreza. Es evidente que este gobierno de coalición va a las elecciones a sufrir una paliza. Y a mí me parece que ahí lo que pasa, ya entrando en la coyuntura, que el gobierno no encuentra, es que hay una mala lectura en general de las elecciones. Las elecciones están mal leídas por todos. Hay una cosa que está bien leída y genera un problema. Bueno, no sé si está bien leída, pero el problema lo genera de por sí. Y es el repudio generalizado y la necesidad de encontrar un culpable. Así empiezan las grandes crisis de la burguesía, es decir, encuentran un repudio generalizado y hace falta encontrar un culpable. Nadie quiere ser ese culpable y por lo tanto entran las traiciones, los correvidiles y todo el conventillo que suelen aparecer en crisis como estas. Y nadie quiere ser el pato de la boda, pero si no hay pato de la boda es un problema. Al final, normalmente termina siendo el pato de la boda a todos por el conventillo que arman. Pero por eso un poco, por eso el PRO, el macrismo no quiso intervenir acá. Pero el tema es, aparece eso. Pero, es decir, ¿quién es el culpable? ¿Cristina o Alberto? ¿No? Ahí se empieza a cocinar la crisis palaciega. Ahora, cuando digo está mal leída la crisis, es porque todo el mundo salió a decir, por lo menos los medios, salieron a decir que ganó el macrismo. El macrismo, o el PRO, Cambiemos o Juntos, perdió 2 millones de votos con respecto a 2019. Es decir, perdió votos. En el 2019 se supone que era su peor performance.
¿Por qué? Porque el 2019 era la crisis, era lo peor de Macri. Y ahora es lo peor de Alberto y Cristina. Es decir, el PRO o Juntos debería remontar los votos, por lo menos mantener los mismos. No, perdió 2 millones de votos y 700.000 votos en el conurbano. ¿Sí? Con lo cual, digamos, al PRO no le fue bien. Es decir, perdió menos que el gobierno. Pero uno esperaba que crecieran sus votos. El gobierno perdió 5 millones y medio de votos. Eso no hay ninguna discusión. Incluso perdió votos en relación al 2017. Esto es algo muy interesante. Es la peor derrota del peronismo en toda la historia. Es la peor derrota del peronismo en toda la historia. Porque incluso la derrota del 2017 era una derrota de Cristina sola. Fue Cristina como Unidad Ciudadana. Pero acá fueron los tres juntos. Fueron todos juntos. Y sacaron menos votos que cuando Cristina fue sola en el 2017. O sea, descontemos los votos que son para Cristina y es mucho peor. Pero peor aún, porque todos los guarismos de porcentaje son guarismos sobre los votos emitidos. Pero si sumamos el voto en blanco, perdón, si sumamos, perdón, la abstención electoral, nos vamos a dar cuenta que el porcentaje es mucho menor. Tomando un promedio de 85% de asistencia electoral, lo que tenemos es que en realidad Juntos no sacó el 40%, sacó alrededor del 30%, el 30% de los votos. Y el Frente de Todos sacó entre el 20 y el 25%, hay que hacer bien, hay que calibrar la cuenta, pero está entre el 20 y el 25% a nivel nacional. Es decir, la peor elección que haya hecho el peronismo. Pero quiero decir, se leyó mal la elección, porque la elección fue un repudio generalizado a todos. No simplemente a Cristina o a Alberto. Uno podría decir, el principal elemento de repudio fue Cristina. El inmediato fue Alberto porque fue el que puso a los dos candidatos, ¿no? Se lo puso a Santoro y la puso a Tolosa Paz. Pero, más allá de lo inmediato, y además fue él el que dio la cara, ¿no? Lo obligaron a dar la cara. Lo querían poner a él como el principal, la cara de la derrota. Cristina hasta no quiso saludar a Tolosa Paz en un paso de comedia terrible. Pero bueno, la cuestión es que, perdón, se leyó mal esa crisis. En el medio lo que tenemos es, ante ese repudio generalizado y una lectura muy parcial de ese repudio generalizado, digo, voy a tirar algunos datos más, perdonen, ¿no? En el Chaco hubo un 59% de participación y un 7% de voto en blanco. Y es Chaco, que lo maneja Capitanich. En Córdoba, uno diría, bueno, Córdoba, provincia provincia Schiaretti. No, en Córdoba, una participación por debajo de la media nacional, del 63%, y un 5% de voto blanco nulo. Y Juntos, que ganó en Córdoba, perdió 300.000 votos en relación al 2019. Otra vez, se supone que en Córdoba tenía que ganar votos porque le ganó el oficialismo, que era Schiaretti, pero perdió votos. Es decir, la tendencia es un repudio generalizado. Obviamente no hubo una abstención, hubo lugares donde hubo un 50% de asistencia. Obviamente no estamos en ese escenario donde hay una asistencia del 30, perdón, una asistencia del 50, del 40, ¿no? O un voto en blanco muy grande. Tampoco vemos grandes movilizaciones en términos políticos, es cierto. Pero lo que tenemos es un repudio muy, muy creciente. ¿Y cómo lo procesó el gobierno? De la peor manera. Porque, como decíamos, había tres alternativas. ¿Sí? La primera, la victoria de Cristina. Y, digamos, la renovación del gabinete
en función de el poder de Cristina. Entonces, ¿qué podía decir Cristina? Bueno, hasta ahora goberné con un títere. Ahora me hago cargo del gobierno, como decía Asís, ¿no? Que se haga cargo del gobierno ella. Bueno, me hago cargo yo del gobierno, se van todos estos y me hago cargo yo. Y Alberto renuncia. Bueno, uno, digamos, no sé si eso iba a tener mucha repercusión en el voto, pero es una estrategia. Yo tengo la idea de que eso tal vez le sacara votos. No importa, es una estrategia. Y muestran a un gobierno renovado. Eh, Incluso hubiera puesto en jaque a la oposición porque ante la aparición de Cristina en primer plano y ya asumiendo el poder formal, le quitaba votos a todas las palomas, que era la reta. Es decir, era una crisis para el larretismo. Pero bueno, no importa. La otra opción era la opción Alberto. Es decir, la creación del albertismo, es decir, que llevada a Cristina al gobierno, le acepto la renuncia a todos, saco a todo el mundo de acá y creo el albertismo. Creo el albertismo y muestro un gobierno renovado. Bueno, hasta acá la tuve que soportar a Cristina. Ahora no la soporto más a Cristina. Y encuentro que, primero, el apoyo de la CGT, el apoyo de los intendentes, el apoyo de los gobernadores, el apoyo de la mitad de los movimientos sociales, Barrios de Pie y Movimiento Evita. ¿Qué más encuentro? El apoyo de la burguesía pleno. La burguesía pleno, recuerden que en el acto que daba origen a la crisis, donde estaba él con Matías Guzmán, que anuncia la ley de desarrollo petrolero, de hidrocarburos, básicamente una ley muy beneficiosa a la burguesía en general, pero sobre todo a la burguesía del petróleo. Estaba ahí Funes de Rioja, el titular de la UIA, que se supone que había estado peleado con el gobierno, y fue a ese acto y dijo, bueno, ya nos vamos a volver a encontrar con Alberto. Con Alberto. Es decir, tenía esa posibilidad. Y además cerrar con el fondo, porque ya había mandado el presupuesto del el 2022 para cerrar con el fondo. Por lo tanto, le quita a la oposición la agenda política, muestra un gobierno renovado, tiene todo el apoyo de la burguesía y del conjunto de las estructuras políticas y sale para adelante con las elecciones de noviembre. Tal vez también no iba a repuntar las elecciones de noviembre, pero tal vez iba a evitar una caída mayor, sabiendo que iba a perder las de noviembre, pensando en el 2023. Y mostrando a la burguesía que era capaz de hacer un ajuste. Y para lograr el ajuste tenía la CGT, tiene los movimientos sociales. No va a ser fácil porque se enfrentaba a un ajuste importante. El capitalismo argentino requiere un ajuste importante. Iba a un enfrentamiento, pero con sus armas. La estrategia de Cristina era la idea de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Básicamente, me quiero extender mucho, ya veo que me fui extendiendo. Básicamente, tiene que ver con esto que yo decía, el economicismo del voto. Entonces lo que dice Cristina es, de acá nos viene que poner plata. Por ejemplo, Chaco. Chaco de Capitanich, que es algo que le preocupa a Cristina. Pero también perdieron muchos votos en Santiago del Estero. Son esos votos de tipo cautivos, ¿no? Por ejemplo, en 2019, en Santiago del Estero sacaron 450.000 votos. Esta elección sacaron 290.000 votos. Es decir, perdieron, perdieron gran parte de esos votos. Digo eso, puedo seguir con, con, con Chaco, bueno, con el resto de las provincias, Misiones. Bueno, pero el tema es, lo que dice Cristina es, acá hay que poner plata en el bolsillo de la gente. En concreto, hay que ponerle plata a Capitanich para que de ese 59% de participación, o sea, de ese 41% de gente que no participó, por lo menos agarro el 20% de lo que no participó y lo llevo a votar. Listo, doy vuelta a la elección. Si agarro la mitad de los que no votaron y lo llevo a votar, o sea, le pongo micro, le doy una chapa, le doy una zapatilla, lo que sea, y lo llevo a votar, gano la elección. Esa es la mentalidad de Cristina.
¿Cuál es el problema de esa mentalidad? Dos. Una, podés llevar al país a una catástrofe. Es decir, podés, no sé si revertir, pero podés revertir las elecciones en noviembre en algunas provincias, en algunos municipios, y tener una derrota más digna, pero llevas a la Argentina a una hiper. Y eso implica además no, no negociar hoy con el fondo. Cristina tiene una estrategia diferente de Alberto, no importa. Pero, ¿cuál es el caso? El caso es que efectivamente hay una discusión en torno a poner plata en el bolsillo de la gente, cómo arreglamos con el fondo. ¿Sí? Digo esto porque la izquierda dice que los dos quieren hacer lo mismo y entonces hay que oponerse a los dos. eh, y de ahí, de alguna forma, están diciendo que si Cristina se pusiera más dura con el fondo, apoyaríamos a Cristina. Si la izquierda entra en esta discusión del bando de Cristina. O en todo caso acusando a Cristina de traicionar lo que se esperaría de ella. Y lo que nosotros vemos es que la estrategia de Cristina o la estrategia de Alberto, independientemente del fondo o no fondo, lleva a una degradación muy grande. Muy inmediata el caso de Cristina, o sea, pongo plata y después que estalle todo, o de Alberto, un ajuste ahora. Es decir, la diferencia de Cristina y Alberto es si hacemos un ajuste tipo keynesiano, ponemos plata que dispare la inflación y Dios dirá, o ajuste Alberto. O sea, ya empezamos a recortar. Es decir, eso es lo que aparece en el camino. Y en ese punto aparecen las opciones, si se quiere, de izquierda. Y acá, muy breve, la izquierda, porque lo que quiero es, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Cuál es la propuesta de esto? La izquierda tiene dos elementos en su intervención. Primero, no entendió la elección. No entendió la elección porque dice que fue una gran elección la suya, lo mide en porcentaje, otra vez, el porcentaje no tiene sentido porque fue a votar muy poca gente. Ahora, en términos absolutos, la izquierda mantiene la misma cantidad de votos totales, aunque la población creció. Es decir, en 2013, 1.100.000, si sumamos los votos del FIT y lo que era el MST. Y ahora sumamos los votos del FITU con Político Obrero. ¿Sí? Es 1.100.000 votos en 2013 en las legislativas, 1.100.000 votos legislativas del 2021. Y en las presidenciales saca, salvo 2011, 800.000. Es decir, gira en presidenciales 800.000. En legislativas 1.100.000. Lo que revela también esa caída de 300.000 votos. Primero, no es una gran caída, pero muestra que para las presidenciales el voto baja. O sea que hay un pequeño porcentaje de gente que, digamos, vota normalmente al kirchnerismo y corta boleta o dice en la legislativa vamos a ampliar el espectro. Pero también es muy poca gente. Esa es una izquierda que cuando hay crisis no despega y cuando no hay crisis tampoco. Pero otra vez, es muy sintomático que en medio de una de las crisis más importantes, de las crisis económicas más importantes del 2001 para acá, de una de las crisis políticas más importantes del 2001 para acá, de la peor elección del peronismo en toda la historia, y en una elección mala de Cambiemos, así mientras los partidos burgueses pierden votos y el mayor de ellos tiene su peor elección histórica, la izquierda no crezca. La izquierda no crezca. ¿Por qué no crece? Porque tiene el voto cautivo. Tiene un voto y no tiene más. No puede conquistar al resto de la gente. No puede conquistar al votante kirchnerista porque lo quiere mantener kirchnerista. Para conquistar un votante, realmente hay que sacarlo de donde está. Es decir, no hay que ser kirchnerista. Hay que
que combatir el kirchnerismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es una izquierda que, tal como lo dice, quiere ser tercera fuerza. Pero es muy interesante porque lo que ha mostrado es que quiere ser tercera fuerza institucional, no tercera fuerza política. Y eso se vio porque en medio de esta crisis, la izquierda, ya, digamos, no intervino y su comunicado llamó ¿a qué? A votar en noviembre. O sea, ¿cómo se resuelve para la izquierda esta crisis? Votando. O sea, ¿cómo? Lo que hace la izquierda es respaldar las instituciones. ¿Por qué te dice la burguesía? Si hay una crisis, las crisis se resuelven mediante las elecciones, mediante el voto, en el parlamento. Es la forma que tiene la burguesía y el régimen político de procesar las crisis y de procesar los conflictos. Ahora, la clase obrera, una mirada obrera, sabe que en realidad esa es una forma burguesa, que en realidad la clase obrera ahí, los intereses de la clase obrera, los intereses reales, históricos de la clase obrera ahí no entran. Y que solo entran en la medida en la cual la burguesía los procesa y los acomoda. Es más, en términos estrictos, ese sistema muy raramente incorpora intereses de la clase obrera inmediatos o históricos. Cuando esas instituciones incorporan incluso intereses inmediatos, es porque la clase obrera actuó en forma directa. Es decir, hay una marcha, bueno, después sale una ley. Hay una marcha, bueno, entonces el ministerio, digamos, da más planes. Es decir, no es simplemente la dinámica institucional, es la dinámica de acción directa que presiona la institucionalidad. Pero aún así, la que termina definiendo es la institucionalidad. La izquierda va directamente a la institucionalidad. La izquierda dice, esto lo resuelven las instituciones burguesas al burgués modo. Y se pierde una oportunidad de canalizar aunque sea esos votos fijos que tiene. Y es evidentemente que no está actuando como una izquierda revolucionaria, ni siquiera como tercera fuerza, porque no está terciando. ¿Qué significa una fuerza? Que en la crisis interviene, hace algo, tiene un peso. Hay una fuerza principal, una segunda y una tercera que media. Que interviene. No, digamos, la izquierda trotskista o el FITU, no son tercera fuerza real, porque no hicieron nada. Son tercera fuerza electoral y tercera fuerza institucional, o mejor dicho, tercera fuerza parlamentaria. Si es que son tercera fuerza parlamentaria, que tampoco lo sabemos, porque hay que esperar las generales y hay que ver cómo se acomodan los bloques. O sea, que ni siquiera, todavía pueden ni siquiera ser tercera fuerza parlamentaria. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué hay que hacer? Bueno, hay una cuestión inmediata que una izquierda revolucionaria tiene que hacer frente a este problema y un horizonte, como decíamos al principio de la charla. En términos inmediatos hay que intervenir. Es decir, en términos inmediatos hay que canalizar ese repudio generalizado en una acción directa, una marcha. Lo primero que tiene que hacer la izquierda revolucionaria es convocar una marcha en Plaza de Mayo para que se vayan todos. ¿Qué es lo que la gente votó? El tercer voto fue eso, que se vayan todos. Eso es lo que anda en el aire. Y la comedia de vodevil que vimos entre Cristina y Alberto muestra eso, que se tienen que ir todos. Una última observación sobre esta resolución. La resolución de la crisis es la peor que han tenido Cristina y Alberto. Dijimos que había tres alternativas, dijimos dos y se nos escapó la tercera. La primera es, queda Cristina sola sin Alberto. La segunda es, queda Alberto solo sin Cristina. Y la tercera es esta que vemos ahora, el arreglo. El arreglo es la peor de todas. ¿Por qué? Porque los que estaban enojados con Alberto siguen enojados con Alberto y van a estar enojados con Cristina por dejarlo a Alberto. Los que estaban enojados con Cristina ahora están enojados con Alberto por dejarla a Cristina.
Y los que estaban enojados con los dos van a estar más enojados aún porque hicieron todo esto para nada, para seguir en la misma. Lo que es interesante, no tenemos mucho más tiempo, es que se mostró que Cristina no tiene mucho, que prácticamente tiene muy poco, si no es que no tiene nada. Eh, que se decía que ella tenía el poder, y eso no fue cierto. Primero no era cierto en el 2019, porque si ella tuviera tenido el poder hubiera ido a elecciones sola. Y ella fue con todo un aparato que no es de ella. Uno. Dos, lo que se vio es que el gabinete no era el gabinete de ella. Por lo tanto, había ahí una coalición. Ahora, lo que se vio acá es que ella tuvo que salir a negociar cabeza a cabeza con Alberto. No lo pudo echar, no pudo hacer lo que ella quería. Y de hecho, la orientación va Guzmán, Culfas. Guzmán, Culfas y Pelle en el Banco Central. Es decir, esa tríada queda como está. Ella puso gente, bueno, quedó Mansur en Interior, que no es de ella, ¿sí? Después uno podría hablar mucho de ese gabinete, que es un gabinete explosivo porque el que viene a cerrar las heridas entre presidente y vicepresidente es aquel que tiene en su propia provincia una decisión entre el gobernador y el vicegobernador, o sea, entre él y su vicegobernador, que fueron en listas separadas y diciéndose de todo. O sea, a ese venimos a traer a que componga. Bien, Aníbal te puede tirar un gobierno con una declaración. Recordemos, los piqueteros se mataron entre ellos. Recordemos, Julio López está en la casa de la tía. Lo dijo en el 2006. Por eso no pasó nada. Imagínense que diga una cosa así hoy, tiene una movilización al otro día. Es decir, es una persona muy peligrosa. Eh, bien, ahora, el caso es, en este contexto, es importante la movilización. Por eso nosotros hicimos un llamado al conjunto de la izquierda a una movilización con esa consigna en principio que se vayan todos. Que se vayan todos tiene un elemento importante porque comulga, anula, perdón, aúna y recoge una corriente de expresión. Tiene un límite, es decir, está bien, se van todos, ¿y quién viene? ¿Qué hacemos? Esa es una discusión. Y ahora quisiera brevemente poder exponerlo, pero lo importante es eso. Vamos a decir, bueno, una marcha, en esto podemos vamos de acuerdo, en esto podemos juntar a la gente y expresar una conciencia general, ¿sí? Y ahí se pueden dar las condiciones para discutir qué queremos hacer. Por eso nosotros llevamos adelante una campaña por el voto en blanco todo este tiempo, y creemos que el voto en blanco, el repudio generalizado, era lo que aparecía ahí a flor de piel. ¿No? Es decir, esa campaña hicimos nosotros todo este momento, todos estos días, estos meses, hicimos campaña por el voto en blanco, por el repudio generalizado y obviamente por una alternativa socialista. ¿No? Pero lo primero es empatizar con la gente. Pero además de esa intervención inmediata, de ese repudio generalizado, al cual obviamente invitamos a todos a sumarse a esa campaña por el voto en blanco, por el repudio generalizado, también creemos que eh, no se puede construir un partido revolucionario sin ese horizonte posible y cercano. Es decir, ¿qué hacemos con la Argentina? No, queremos aumento de salario. Está bien, eso no resuelve el problema del capitalismo argentino. Está bien, queremos más planes, queremos trabajo genuino. Eso no resuelve el problema del capitalismo argentino. ¿Qué dice el trotskismo? Bueno, yo propongo aumento de salario, como la burguesía no te lo va a dar, va a haber que empezar a discutir otras medidas y así vamos discutiendo y así vamos discutiendo hasta llegar a la reconfiguración general de la economía. Claro, pero entonces vos no le estás diciendo qué querés hacer. Le estás ocultando qué querés hacer. Es más, estás esperando que la propia situación te diga qué hacer. No, uno tiene que ir con un programa, porque uno se va a hacer cargo del país, no ir viendo. De cómo yo voy a llevar a la gente a que dé la vida por una revolución, a una que es una convulsión muy importante, a que milite en un partido, a que, digamos, eh, se embandere en una causa,
si yo no tengo un horizonte real y concreto? Y en ese sentido nosotros creemos que es importante construir eso que nosotros llamamos Argentina 2050, es decir, una, un plan para la Argentina. Pero socialismo en un solo país, bueno, hay un punto en el cual, ¿qué hacemos si no hay revolución mundial? Y aunque haya revolución mundial, ¿qué hacemos con la Argentina? Es decir, ¿hacemos la revolución y esperamos que haya revolución en Brasil? Y si no hay revolución en Brasil, ¿qué hacemos? ¿Qué plan tenemos? ¿Para qué vamos a pedirle un esfuerzo mayúsculo al conjunto de la clase obrera argentina? ¿Para qué? Entonces, hay que tener un plan para reestructurar la economía del país. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Un plan que nosotros a veces caracterizamos como Corea más Suecia. ¿Qué significa? Tiene que ver con lo que hablamos al principio. Hay un conjunto de burguesía que es completamente ineficiente. Entre otras causas de ineficiencia es su dispersión. Toda la industria automotriz argentina produce lo mismo que produce una sola fábrica en Japón. Bueno, hay que concentrar la industria. La industria hay que concentrarla, toda. Se acabaron los pequeños capitales. Hay que concentrar la industria, concentrar el agro para darle una mayor productividad todavía, hacerse cargo, toda la tierra tiene que ser estatizada y por lo tanto toda esa renta, toda esa masa de la renta agraria queda en el Estado para poder ser redirigida a una economía planificada. Necesitamos una economía centralizada y planificada. Centralizada, otra vez, la dispersión es la causa de la baja productividad. Si nosotros nos concentramos, logramos una mayor escala. ¿Sí? Si no es lo mismo tener que producir 20 autos que 2 millones de autos. Si yo concentro en las industrias, gano en escala, amplío la escala. Si amplío la escala, puedo comprar maquinaria más avanzada que la amortizo por la escala. ¿Sí? Entonces, concentración de la economía, planificación. ¿Por dónde me quiero desarrollar? Argentina, como cualquier país, no podemos hacer todo. Esa idea de la autosubsistencia es mentira, es un mito. No podemos hacer todo. Y no tiene sentido porque es dilapidar recursos. Hay que además de concentrar la industria, hay que pensar algunas ramas de la economía en la cual Argentina sea muy competitiva. Y por lo tanto, esas industrias no solo no dilapiden recursos para sostenerla, sino que además nos den recursos. ¿Sí? Ramas que tienen que tener una alta composición orgánica del capital, es decir, ramas altamente mecanizadas, altamente complejas, que exijan una mano de obra muy calificada. Y ahí ya entramos en el problema de la educación. Necesitamos gente muy calificada. Es decir, ramas que tienen que ver con la tecnología, ramas que tienen que ver con el conocimiento, el software, es decir, ramas de tecnología de punta, manteniendo el agro, pero concentrado. Entonces, todo eso nos da una riqueza, todo eso nos da una posibilidad. Corea, es decir, concentramos la industria, planificamos con el Estado. Los famosos chabols que hizo Corea del Sur. ¿Mm? Pero no con el proceso de Corea, porque los chabols se hicieron con una dictadura y con mano de obra muy barata. Acá no. Acá el Estado va a estar en poder de la clase obrera. Y por lo tanto, esa mano de obra va a ser muy calificada. Y por lo tanto, va a tener un nivel de vida de Suecia. Nivel de vida, nos referimos a nivel de salarios, nivel de vivienda, de salud y de educación de Suecia. ¿Producto de qué? Producto de una economía que funciona, de una clase obrera que es necesaria para trabajar y que va a requerir determinadas capacidades y por lo tanto determinada educación. Ese es el proyecto, Corea más Suecia. Ese proyecto tiene además una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la reorganización del país. Por ejemplo, ¿para qué queremos provincias? Tantas provincias y tan chicas. Pensemos en San Luis o Tierra del Fuego, provincias con entre 200.000 y 400.000 habitantes que tienen su poder ejecutivo, su Cámara de Diputados, su Cámara de Senadores, su Corte Suprema de Justicia. Es decir, una cantidad de burocracia y de plata tirada
para mantener provincias chicas, cuando perfectamente podemos juntarlas y ahí concentrar una cantidad de riqueza impresionante. Discusiones de tipo política, ¿por qué tiene que haber un Senado donde cada provincia tenga 3 representantes independientemente de la población? Es decir, el voto del de Tierra del Fuego vale 20 veces más que el voto de la persona de La Matanza. No, tengamos un parlamento unicameral con una jurisdicción única, un nombre, un voto. ¿Sí? Parte son de las reformas políticas, pero lo importante acá es la cuestión económica. ¿Cómo sacamos al país adelante? ¿Cómo eliminamos la pobreza, la indigencia? Bueno, con esto. ¿Cómo hacemos un plan de obras públicas? Con esta plata. No un plan ficticio, en el cual necesitamos deuda externa, sacar de acá, donde hay siempre un agujero. No, una economía que funcione. ¿Cuánto puede durar en medio de una economía capitalista? Lo que dure. La Unión Soviética duró 70 años. Si alguien me garantiza que tenemos 100 años de un país que funciona, yo creo que nadie está en contra. Y si no hay la Revolución Mundial, por lo menos tuvimos 100 años de un país vivible. Obviamente en el medio apostamos a una Revolución Mundial, obviamente. Pero la cuestión es un país vivible en el mediano plazo, ese futuro posible y cercano. Para eso hacemos esta convocatoria. ¿Esa convocatoria a qué? En lo inmediato, vamos al repudio generalizado. Pero además, vamos a la construcción de una Argentina posible. Obviamente eso implica la expropiación del conjunto de los capitales, chicos y grandes, y la concentración en manos de la clase obrera. ¿Y eso qué implica? Y implica, obviamente, un cambio de manos en el Estado y por lo tanto una revolución social. Obviamente implica la necesidad de construir una organización revolucionaria. Pero todo eso tiene que estar en función, como dije, no del paraíso de Mahoma, no del paraíso después del apocalipsis, sino de un plan económico que pueda funcionar, que se pueda realizar, palpable, explicable, comprensible y militable. Entonces, ese es nuestro llamado. Nuestro llamado que ante la descomposición general, no ser parte de esa descomposición, sino ser parte de la solución. En una organización que se está deslomando para que eso funcione. Bueno, yo acá cierro y pasamos a las preguntas y bueno, preguntas, comentarios, etc. Estamos viéndolas. Hay muchas. Bueno, a ver. Bueno, la cuestión de... bueno, ya, a ver. El tema del Fondo Monetario lo explicamos. El ajuste no se da por el Fondo Monetario. El ajuste se da por la necesidad del capitalismo argentino. Además, el Fondo Monetario lo que ha hecho a la Argentina es prestarle plata. ¿Para qué? Entre otras cosas, por ejemplo, para que Macri no ajuste en los primeros 2 años. Toda esa plata que le puso el fondo para que Macri no haga el ajuste que tenía que hacer, que después terminó haciendo. ¿Sí? El problema no es el fondo, el problema es el capitalismo argentino. Es una diferencia importante, porque si el problema es el fondo, bueno, peleamos todos contra el fondo, incluyendo a toda la burguesía que no quiere pagarle al fondo, que quiere vivir del fondo. ¿Sí? Si el problema no es el fondo, si el problema es el capitalismo argentino, entonces el programa es otro, la intervención es otra. Lo que hay que destruir es el capitalismo argentino. El enemigo está acá adentro, no está afuera. El enemigo es la burguesía nacional y su grado parasitario. ¿Sí? Pero cuando uno dice que la culpa es del fondo, se coloca evidentemente en el campo de Cristina. Se coloca en el campo de Cristina no porque Cristina no le paga al fondo, sino porque en todo caso el problema, uno se coloca en ese campo y en todo caso discute la dirección de ese campo. Es decir,
Cristina traiciona a sus bases. Y entonces yo me coloco ahí como quien no va a traicionar, pero me coloco en ese campo. Y entonces en la disputa entre Alberto y Cristina me coloco en el campo de Cristina, que es lo que hace la izquierda, lo que hace el trotskismo. Y por eso su filiación con el peronismo. Bueno, acá ya es una discusión que vamos viendo. A ver. Bueno, a ver. Preguntan, acá es interesante, alguien dice un país unitario. Sí, efectivamente, un país unitario, sí. No, no, ¿para qué significa un país federal? Un país federal significa justamente la aparición de voto ponderado, ¿se entiende? Es decir, que haya una persona de San Luis o de Tierra del Fuego tenga más posibilidad de voto que uno de la provincia de Buenos Aires, y eso obliga a un toma y daca con los gobiernos de la provincia de San Luis o de Tierra del Fuego, en la cual se reproduce un sistema político prácticamente cerrado. ¿Sí? Eh, por eso sí, a lo que hace falta es un país unitario, sí. País unitario, es decir, una sola circunscripción, donde los problemas sean problemas nacionales, no de tal provincia o de tal lugar. ¿Sí? Sean problemas nacionales y se discutan en términos nacionales. ¿Sí? Expropiar todo. Bueno, en principio, la idea es la expropiación general. Yo necesito una expropiación general para poder, sobre todo, digamos, para poder planificar la economía. En la medida en la cual no hay una expropiación general, no puedo hacer una planificación. Después uno verá si aplica una especie de NEP porque la situación lo amerita o no. ¿Mm? Pero en principio la expropiación de las grandes ramas de la economía, es decir, no un kiosco, ¿sí? Eh, tienen que realizarse. Es imposible que pues, una economía se pueda planificar centralizadamente si no hay expropiación generalizada. ¿Sí? Acá pregunta cuándo llegue. Bueno, José, cuantos más nos sumemos, cuanto más rápido nos sumemos, cuanto más gente se sume, y eso se va a hacer más rápido. La velocidad no se puede, yo no la puedo pronosticar. Lo que sí puedo pronosticar es que hay un plan para que esto se pueda hacer y para que se pueda llegar a una Argentina que, eh, que pueda empezar, que resuelva sus problemas económicos más acuciantes. Es decir, no vamos a ser Estados Unidos, no vamos a ser primera potencia mundial, no, vamos a ser un país en el cual se pueda vivir. ¿Sí? Es una cuestión de Corea más Suecia. Si la región no se expande en Argentina, terminaríamos como Cuba, como la URSS. No, no porque la Argentina no es la URSS ni es Cuba. Eso es muy importante. Entonces, otra serie de discusiones. Hay discusiones que están perimidas. De discusión, la Argentina no es Cuba, es decir, no es una pequeña isla con muy pocos habitantes ahí al lado de Estados Unidos, que lo único que tiene es caña de azúcar, ni es, ni es Rusia, que es un país sumamente extenso, con una población enorme, dispersa, sin medios de comunicación, una Rusia del siglo XIX prácticamente, con campesinos, con relaciones feudales. Es decir, no es eso tampoco. Es decir, la Argentina no es ni Rusia ni Cuba. Por lo tanto, y eso es una buena noticia. ¿Sí? Porque eso significa que hay problemas que tuvo que afrontar Cuba y que tuvo que afrontar la Unión Soviética, que Argentina no va a tener que afrontar. Por ejemplo, el problema campesino. Argentina no tiene el problema acá de campesinos, no hay campesinos, no hay relaciones precapitalistas. ¿Sí? No tiene una clase obrera muy concentrada, pero minoritaria. Tiene la clase obrera que está en todo el país y es el 95% de la población. ¿Sí? Es decir, y no tiene, como dije, una población muy extensa y muy difícil de gobernar en un territorio muy heterogéneo. No, tiene una población. Si bien es un territorio extenso, la Argentina es muy grande, pero no es más grande que Rusia, debe ser la mitad o la cuarta parte de Rusia.
con medios de comunicación mucho más avanzados de lo que había en la Rusia a principios del siglo XX, y otra vez, no tiene esa estructura social. ¿Sí? La industria automotriz, no, si la industria automotriz, vos concentrás toda la industria automotriz, acá preguntan por la industria automotriz, vos concentrás toda la industria automotriz de la Argentina en una sola empresa, tenés una empresa como una empresa de autos japonesa. Con lo cual, significa que estás ahí. Para no repetir los errores del 2001, bueno, primero, como dije, primero hace falta por lo menos llegar al 2001. Es decir, lo que uno tiene ahora, yo no me pude extender, es que la crisis no es una crisis, la crisis es una crisis del personal político, sino es una crisis de régimen todavía. Es una crisis que está amenazando al régimen porque la gente no fue a votar, pero todavía no es una crisis de régimen porque la gente no, al problema institucional no le opone la acción directa. Si todavía no tenemos gente todo el tiempo en la calle movilizándose y por lo tanto desconfiando del régimen político. Lo que tenemos es una crisis del personal político. No quieren a ningún personal, ¿sí? Pero todavía no está en juego la democracia, ¿sí? Por decirlo así. No está en juego la democracia en las instituciones. Eso todavía no está en juego, ¿sí? ¿Qué hace falta para el 2001? Que eso esté en juego y principalmente hace falta una organización revolucionaria fuerte. Por eso es la urgencia en la cual nosotros hacemos el llamado. Para llegar a un 2001 hace falta una organización revolucionaria fuerte. Para superarlo hace falta superar el que se vayan todos. Es decir, y proponer un programa de gobierno y ser capaz de desarrollar organismos de poder, como en su momento fue la Asamblea Nacional de Trabajadores y las asambleas populares. Es decir, que eso cuaje, se desarrolle. ¿Sí? Pero en principio yo diría, lo inmediato es fundamental construir ese partido revolucionario por fuera, como digo, de las organizaciones trotskistas que son institucionalistas y que se integraron al partido del orden. ¿Sí? Entonces hace falta que aparezca, como diría, un partido del caos, ¿sí? El partido de la revolución. Y eso es lo que estamos construyendo. ¿Sí? ¿Se podría en algún punto negociar un tanto con grandes capitales? Esa es una discusión muy concreta. Es decir, si alguien te dice, no, mira, depende de qué gran capital. Por ejemplo, Techint. Bueno, mira, Techint ya de por sí es competitivo. Y por lo tanto, digamos, no es que esa industria hay que concentrarla toda. Ya está concentrada, ya funciona. Si viene Techint y te dice, bueno, mira, yo no voy a poner ningún obstáculo al desarrollo de la economía centrada y planificada, decime qué tengo que hacer, cómo tengo que producir, qué sé yo, estas ganancias van para el Estado, y bueno, eso se negocia. Me parece que ese no es el punto, porque no es que uno quiere expropiar por expropiar, uno quiere expropiar por varios motivos. Por una cuestión política, uno quiere que la burguesía se rearme, ¿sí? Y en segundo lugar, uno necesita esos recursos para poder concentrar y planificar la economía. Ahora, si una empresa ya está concentrada, ya funciona y uno puede darle un control político a eso, bueno, es una discusión. Es una discusión ya más concreta, pero, porque no al punto. El punto es cómo logramos una industria concentrada y una economía planificada. Ese es el elemento. ¿Qué hay que hacer con las pymes? Y a la mayoría hay que destruirlas, por decirlo así. Depende de la rama otra vez. Es decir, al kiosquero de la esquina no es tan importante, ¿sí? Pero, digamos, toda la industria automotriz, que es una pyme en términos mundiales, hay que concentrarla, ¿sí? No, el desconcentro con el peronismo no asegura la conciencia de clases, por eso la necesidad es de dar una batalla ideológica. Y dar una batalla ideológica con un partido que se plante frente al peronismo. Ese es el punto. Y a eso estamos llamando. Por eso hacemos ese llamado a todos a integrarse a la campaña del voto en blanco con nuestros compañeros. Hoy mismo ya salimos nosotros hoy en Capital a realizar una campaña por un repudio generalizado, obviamente con una perspectiva de Argentina 2050, y a entrar a este movimiento que nosotros llamamos aún, no necesariamente que sean militantes de Razón y Revolución, pero sí de este movimiento
Argentina 2050. Este movimiento que tiene por función ofrecer un plan de gobierno, un plan de gobierno concreto para la Argentina y empezar a propagandizarlo para ofrecer un horizonte. Entonces, es también esta idea de ser parte de este movimiento Argentina 2050, al cual obviamente los invitamos. Tienen acá nuestra dirección para que nos escriban y que podamos entrar en contacto y realizar actividades, de la misma forma que los invitamos a realizar actividades por el voto en blanco, por el repudio generalizado, sin necesidad de ser parte de Razones y Revoluciones. Si ustedes están de acuerdo con el repudio generalizado y el voto en blanco, bueno, vengan a alguna de nuestras actividades, a una mesita que ponemos en Parque Centenario, en Parque Rivadavia, en alguna de las estaciones de tren, que puedan estar ahí, que puedan construir y puedan ser parte de ese movimiento. Hay conciencia de clase hoy, siempre hay conciencia de clase, el problema es qué nivel de conciencia de clase y dónde. Es decir, los que estamos acá tenemos conciencia de clase. El problema es en dónde está la conciencia de clase y cuál es el nivel de la conciencia de clase, ¿no? ¿Por qué 2050? Porque es apostar a un futuro cercano. 2050 es de acá a 30 años. La idea de acá a 30 años es llevar a la Argentina a un país vivible. A ser un país industrial, un país, digamos, que funcione económicamente y que le dé el bienestar a toda la población. Es un plazo que nos ponemos, 30 años. ¿Sí? Con respecto al aparato represivo, bueno, a ver, si yo estoy haciendo la revolución y me vienen a enfrentar, me voy a enfrentar. Yo me parece que la pregunta viene por otro lado, por una serie de digamos, de chicanas. No quiero decir que Lucas, acá Santiago, sea el chicanero, lo que quiero decir es que a veces aparece por las redes ciertas chicanas que en realidad tienen que ver con gente que no tiene argumentos y no sabe cómo discutir. La pregunta es esto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hace un partido con la policía, la gendarmería? ¿No? ¿Qué se hace con eso? ¿Y quiénes son? Voy a ser muy breve porque eso da para una explicación larga y compleja, sobre todo porque hay muchos prejuicios. Pero empecemos por lo básico. No toda la estructura es igual. Si nosotros pensamos que la gendarmería o la policía son una estructura monótona, una estructura homogénea, cerrada, estamos mal, porque no funciona así. Lo que tenemos es un conjunto de gente que pertenece a la clase obrera, porque son obreros, así que la definición estructural de clase obrera, si no, podemos discutir que obrero, es decir, hay una definición idealista de la clase obrera. Es decir, obrero es aquel que se considera obrero. Bueno, digamos, con ese criterio, digamos, digamos, no se puede analizar ninguna estructura de clase porque la gente todo el tiempo va cambiando su concepción. ¿Sí? Ya sería un problema. Además, bastaría con que nadie se considere obrero para decir que no existe la clase obrera. Bueno, no importa. El obrero es obrero por su condición objetiva, en su relación de producción. Y los policías, la mayoría de los policías, la mayoría de la gendarmería, que no son los oficiales, que no son la dirección, son obreros. Son gente que no tiene ni medio de producción ni medio de vida, vive de un salario. ¿Sí? Su ocupación es la represión. De la misma forma que un docente reprime la conciencia, y vean el video de la docente K gritándole a los pibes que están diciendo el país se está hundiendo y vos me estás defendiendo lo indefendible. ¿Sí? Bueno, básicamente son obreros y por lo tanto lo que corresponde de un partido es tratar de organizarlos como obreros. ¿Sí? Simplemente eso, la pregunta es, ¿son obreros? ¿Uno pide por su organización como obreros o no? ¿Cuál es la organización de un obrero? Un sindicato. Bueno, la pregunta es, ¿tiene que haber un sindicato de obreros de la policía y de obreros de la gendarmería? ¿Sí o no? De hecho lo hay. Está perseguido por el Estado. Es perseguido por el Estado, pero informalmente lo tienen. Simplemente eso. El sindicato
¿Va a hacer que la policía no reprima? No. Pero si tienen mayores salarios van a reprimir más. Es una locura. Digamos, un obrero trabaja porque no le queda otra. Los salarios de la construcción vienen bajando sistemáticamente y sin embargo, alguien que quiere construir encuentra millones de obreros que quieren trabajar. Entonces, si es, va a seguir, la policía va a reprimir, le paguen bien o le paguen mal. No, que va a reprimir más o va a reprimir más contenta. Va a reprimir igual. Ahora, un sindicato que quiere conseguir, un mayor salario tiene que hacer una huelga. O tiene que cortar una ruta. Y va a buscar seguramente alianza con otros obreros que lo ayuden. Va a entrar en una central sindical donde va a discutir con otros obreros. Entonces ahí la represión no es tan sencilla. No es tan sencilla. De la misma forma que no fue tan sencilla en los 90. ¿Por qué se crea la gendarmería? Porque las policías provinciales no podían reprimir. ¿Y por qué no podían reprimir? Porque eran parte de la gente que se estaba sublevando. Era el vecino de al lado. O era el marido de la que está en el corte de ruta. Entonces no podían reprimir esa policía. Hubo que llevar la gendarmería. Bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo. ¿La opción cuál es? Y darle toda esta clase obrera a la dirección burguesa y que los controle y que los meta en los negocios sucios, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión. Pues ya hay que hacer entrismo, no hay que hacer, no, eso no tiene que hacer entrismo, no, eso ya son estrategias. Pero, y además, hoy en día eso no está necesariamente sobre la mesa, ¿sí? No es un problema inmediato eso. Bien. No es inoportuno plantear que los represores son laburantes. Porque hay otras preguntas, ¿sí? Básicamente es un obrero. El tema es si es oportuno y no, digamos, no es inoportuno. Es un laburante, ¿sí? Que sea un laburante no significa que no te vayas a enfrentar. Hay toda una serie de mitos. Eh, Te recomiendo mi libro que se llama La Triple K, lo tengo por acá. Bueno, te recomiendo mi libro que se llama La Triple K, donde explico que. Acá lo tengo. Ahí lo puedo mostrar. Recomiendo el libro, La Triple K. En este libro lo que se ve es que la principal represión, la más importante, bajo el kirchnerismo, es por vía de patotas, o sea, de obreros, muchas veces patotas sindicales. ¿Qué significa? Que durante el kirchnerismo te pegó más un obrero de overol que un obrero de uniforme. Eso es un dato objetivo. ¿Sí? A Mariano Ferreira no lo mata un cana, lo mata un obrero de ferroviario. Entonces, con ese criterio, digamos, entonces todo obrero de la CGT es un represor y por lo tanto es un burgués. Todo obrero en la CGT es un burgués. Daer es un burgués, perfecto. Moyano es un burgués, perfecto. Pero los camioneros no son burgueses. Gerardo Martínez es un burgués, pero los laburantes albañiles no son burgueses. Entonces, el problema con la concepción Foucaultiana, ¿sí? Esa es una concepción, no es marxista, es Foucaultiana, funcionalista, por decirlo así, o idealista, es que por un lado no puede ver obreros donde hay obreros y por el otro lado no puede ver la represión donde la represión aparece. ¿Sí? No quiere decir que la policía no reprima. Lo que quiero decir es que esta gente no puede ver la represión en la escuela y no puede ver la represión física de los llamados obreros comunes. ¿Sí? Bueno, acá están hablando de otras. Vamos a otros temas. ¿Cómo lograr que no se burocratice? Ahí hay una serie de elementos. Hay una serie de debates, hay una serie de experiencias. Y uno podría decir, habría que separar el partido del Estado, es una forma, habría que mantener el elemento concejil, ¿sí? Tipo lo que proponía Bogdanov, por ejemplo. Pero, otra vez, es muy difícil anticiparse a una experiencia que no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Soviética. La Unión Soviética o Cuba o lo que sea no se burocratizan, por decirlo así, porque Stalin sea malo, porque la gente es mala o porque tiene malas maneras.
digamos, las experiencias se burocratizan por otras razones, por ciertas razones de luchas, ¿sí? En la Unión Soviética uno tiene a una fracción burguesa campesina muy fuerte, ¿m? Y hay una lucha civil, hay una guerra civil y además hay guerras mundiales, porque la Unión Soviética tiene que sufrir la invasión de 3 países durante la Primera Guerra Mundial y después tiene que sufrir una invasión en la Segunda Guerra Mundial. Es algo muy diferente. Entonces, no se puede extrapolar esa experiencia a la Argentina. Acá me preguntan, ¿qué hacemos con la iglesia? La expropiamos. No hay mucho más. La iglesia, sí, sí, obviamente, sí. Expropiamos a toda esa plata. Todo eso, esa plata va al Estado, sí. De la misma forma que todas las obras sociales y toda la plata que tienen los sindicatos o los partidos políticos, burgueses, ¿no? Se expropian. Si la idea contempla resistencias. Bueno, esa es la lucha de clases. Esa es la lucha de clases. Y por eso se arma un partido, para combatir esas resistencias, ¿sí? En la medida en la cual esa resistencia, en la medida en la cual uno forme una fuerza importante, la resistencia va a ser menor. Y obviamente uno se lanza a la lucha cuando entiende, o mejor dicho, uno, digamos, se lanza a la toma inmediata del poder cuando tiene una situación favorable, ¿sí? Y también de otros países, sí, esos son problemas con los que hay que lidiar, pero yo siempre digo, dame esos problemas. Ojalá tuviéramos que lidiar con esos problemas. Ojalá. Ojalá nuestros problemas sean qué país nos va a invadir y qué país no. Porque eso significa que tenemos el poder y que tenemos la capacidad de cambiar muchas cosas, ¿no? Es decir, hoy el problema no es ese, hoy el problema es cómo logramos armar una campaña por el voto en blanco y cómo logramos armar un movimiento 2050. ¿Cuánta gente se puede sumar? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánta gente se puede sumar? ¿Cuánto estamos dispuestos a poner para ser parte de la solución? Esa es la gran pregunta. Bueno, gente, tengo que dejar porque yo en una hora tengo otra charla que también los invito. Es, en el programa Diálogos, con el debate con Alejandro Katz sobre qué fue el kirchnerismo, es algo más histórico, o no, vamos a ver en qué deriva, pero el agradecimiento a todos los que están acá. Acá hay otra pregunta, no tengo más tiempo, Lucas, lo que podemos hacer es mantener esta conversación, puedes enviarnos un mensaje, puedes enviarme un mensaje por Facebook, ¿sí? Pero la invitación a todos ustedes es a participar de la campaña por el voto en blanco, del movimiento 2050. Seguramente los convocaremos a próximas reuniones. Todos los que tengan ganas de ya participar, nos escriben ahí a Facebook y estamos en contacto. Seguimos en contacto, ¿sí? Muchas gracias a todos por estar ahí. Este sábado, un sábado bastante lindo para salir a pasear, para tomar mate en la plaza, así que si están ahí, un agradecimiento enorme a todos. Y gracias por estar. Y bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Esto además queda grabado, así que se pueden entretener para verlo de nuevo. ¿Mm? Muchas gracias.